Luminous History es un juego ambientado en la Real Academia Luminous. Es un RPG de acción y citas muy popular, con cientos de personajes, cada uno con su propio nivel de afinidad y rutas individuales. El juego ofrece una gran libertad y muchos finales distintos. Sin embargo, hay un personaje que siempre se interpone en el camino del jugador. Ese personaje es Hugo Clay, el hijo mayor de la prestigiosa familia de caballeros Clay. Hugo intenta llevarse a la heroína principal por la fuerza y finalmente es derrotado por el protagonista. Ahora, ese mismo Hugo yace dormido en el bosque cerca de la academia, preguntándose cómo terminó allí. Para entenderlo, la historia debe volver al principio. Comienza con el protagonista, Cure Hugo, disfrutando de su programa de televisión favorito cuando su madre le recuerda que se supone que debe salir. Recordando los planes que tenía para ese día, sale rápidamente de casa. Hugo es un estudiante de secundaria común en casi todos los aspectos. Pero si hay algo que lo distingue, es su pasión por los héroes y todo lo relacionado con ellos. Esto se hace evidente cuando se emociona al ver un póster recién lanzado de su película favorita. Sin previo aviso, escucha gente gritar y decir a otros que corran, mientras un atacante, armado con un cuchillo, apunta a peatones al azar. En medio del caos, un niño tropieza y cae, convirtiéndose en un blanco fácil. Antes de que el atacante pueda golpearlo, Hugo corre hacia él, lo detiene y lo incapacita, salvando al niño. Sin embargo, durante la pelea, Hugo es apuñalado y cae al suelo. Mientras pierde la conciencia y ve al niño asustado llorando, se considera un fracaso como el héroe que siempre quiso ser. Desea que en su próxima vida pueda ser un verdadero héroe capaz de proteger a todos. Después de caer en la inconsciencia, de repente abre sus ojos y se encuentra frente a un joven que le apunta con una espada. El chico de cabello blanco declara su victoria en su duelo y anuncia que, como prometió, ahora se llevará a alguien llamada Claire. Hugo, abrumado por la confusión, se esfuerza por entender la situación. Una chica llamada Claire aparece y se dirige al chico de cabello blanco, Zenon, preguntando qué está ocurriendo. Zenon explica que ha derrotado a Hugo Clay, quien estaba molestándola y que su compromiso queda anulado. Con confianza, proclama que la protegerá de ahora en adelante. Conmovida por sus palabras, Claire le agradece sinceramente, mientras que el desconcertado Hugo se pregunta qué está pasando y por qué tiene que presenciar tal escena en los últimos momentos de su vida. Su visión vuelve a desvanecerse y cree que este colapso será su final verdadero. Sin embargo, recupera la conciencia una vez más, esta vez encontrándose en una cama. Al mirar alrededor, nota que el lugar se parece a una enfermería y se pregunta por qué sigue vivo. Al acercarse a una ventana para orientarse mejor, ve su reflejo, uno completamente desconocido. Sorprendido, exige instintivamente saber qué está pasando. Primero cuestiona a quién pertenece ese reflejo y cuando se da cuenta de que es el mismo, queda impactado al descubrir que es inusualmente atractivo. Un hombre mayor, vestido con lo que parece un uniforme formal de servicio, entra en la habitación. Hugo no lo reconoce. El hombre comienza a regañarlo de inmediato, llamándolo una deshonra para la familia y declarando que ahora está acabado, dejando a Hugo aún más confundido. El anciano continúa expresando su decepción por el hecho de que Hugo fuera derrotado por un nadie a pesar de blandir una espada sagrada llamada Galandil. Mientras lo mira completamente desconcertado, el hombre añade que solo ha tolerado las acciones de Hugo debido a sus habilidades, pero alguien que mancha repetidamente el nombre de la familia Clay ya no es necesario. Hugo finalmente lo interrumpe e insiste en que no tiene idea de lo que está hablando, preguntándole incluso ¿quién es? Esto frustra aún más al anciano. Incapaz de seguir, el hombre se da vuelta para irse, pero no antes de anunciar que Hugo será expulsado del dormitorio y deberá devolver la espada a Galandil. Cuando Hugo intenta detenerlo, el hombre le dice que agradezca que la familia cubrió su matrícula y advierte que nunca vuelve a usar el nombre Clay. Con eso, se marcha. Por el tono del hombre, Hugo supone que se trata de su padre. Sin embargo, esta persona no se parece en nada al padre de sus recuerdos. Además, claramente parece un extranjero, lo que aumenta la confusión de Hugo sobre la vida en la que despertó de repente. En ese momento, un chico entra en la habitación y lo llama hermano. Expresa su alivio de que Hugo haya recuperado la conciencia y le pregunta si está bien, especialmente después de que su padre se marchara tan enfadado. Hugo se sorprende un poco al verlo, pues se parece casi en su totalidad al niño que salvó antes de morir. Dejando eso de lado, le pregunta quién es, lo que sorprende al chico.
Él le pregunta si Hugo ha perdido la memoria por el duelo que tuvo, y Hugo responde que podría ser el caso. Se disculpa y le pregunta nuevamente quién es él y quién es Hugo. El chico le informa que su nombre es Hugo Clay, el hijo mayor de una familia de caballeros mágicos más prestigiosa, la familia Clay, y heredero de la espada sagrada Galandil. Luego se presenta como Flay, su hermano menor de media sangre, que es físicamente débil y no puede convertirse en caballero. Fi explica que antes de que Hugo perdiera el conocimiento, tuvo un duelo con un compañero de clase que perdió. Además de eso, su prometida Claire fue arrebatada debido a la apuesta que hizo. Con todo esto, su padre lo considera una deshonra. Antes de que Fi pueda seguir explicando, Hugo se levanta diciendo que entiende que esta es una de esas situaciones de reencarnación en otro mundo, y que es la primera vez que experimenta algo así. Unos momentos más tarde, por la noche, Hugo se encuentra en una situación muy extraña. Está tirado en el suelo en un bosque cerca de la academia, preguntándose cómo terminó así. La academia a la que asiste es la Academia Luminous, donde jóvenes que aspiran a convertirse en caballeros mágicos se inscriben. Es una prestigiosa escuela que va desde primaria hasta secundaria, con dormitorios lujosos. A pesar de ser estudiante allí, está acampando afuera y se pregunta si este es algún tipo de karma, aunque salvó a alguien antes de morir. De acuerdo con lo que aprendió de Fi, parece que se ha reencarnado en otro mundo como una persona con el mismo nombre. Aunque este Hugo es muy diferente de él, algo que queda claro cuando lo expulsan del dormitorio mientras la gente celebra, diciendo que el karma lo alcanzó. Algunos incluso desean su muerte. Esto lo lleva a preguntarse qué hizo el Hugo anterior para ser tan odiado. Sospecha que ese Hugo debió ser alguien que hacía lo que quería, abusando del poder de su apellido y de la espada sagrada. Pero dejando eso de lado por ahora, Hugo está realmente frustrado porque la noche es muy fría y está hambriento, deseando que alguien lo salve. Justo entonces, Fi aparece y expresa alivio de haberlo encontrado. Le informa que compró algo de comida para él, lo que sorprende a Hugo, que le agradece. Más tarde, mientras come en un banco, no puede dejar de elogiar lo deliciosa que está la comida. Al verlo, Fi se da cuenta de que Hugo estaba realmente hambriento. Fi se disculpa diciendo que debió haber venido antes para que Hugo no tuviera que soportar tanta hambre. Hugo le pregunta de qué está hablando, ya que traerle comida ya es más que suficiente, y le agradece nuevamente, lo que sorprende a Fi. Fi le pregunta entonces si sigue sin recuperar la memoria. Considera que su padre fue muy cruel al desheredarlo y echarlo en ese estado. Al escuchar esto, Hugo intenta consolarlo rápidamente, diciendo que quizás su padre tiene sus propias circunstancias. Fi Cheyenne complay comprarle a padre Zenon para que levante el castigo a Hugo. Aunque Hugo aprecia la bondad de Fi, recordando lo enfadado que estaba el anciano, no cree que sea posible. Aun si su padre pudiera ser convencido, el odio de los que lo rodean seguiría allí, así que decide que es mejor empezar desde cero en una situación completamente nueva. Aunque aún no sabe por qué fue reencarnado en este mundo, no tiene otra opción que aceptarlo. Fi saca un dispositivo parecido a una pulsera de su bolso y se lo ofrece a Hugo. Hugo pregunta qué es y Fi le dice que intente ponérselo. Hugo lo hace. Fi le pide que vierta su magia en la pulsera, lo que lo toma por sorpresa y trata de actuar con normalidad, ya que nunca supo que existía la magia en este mundo. Mientras Fi observa emocionado, Hugo ríe nerviosamente preguntándose si manipular magia es algo común allí. En ese momento, se da cuenta de que fingir pérdida de memoria tiene sus límites, y que incluso si revelara su reencarnación, Fi seguramente pensaría que la lesión lo dejó delirando. Hugo no quiere preocuparlo más. Dejando eso de lado, se concentra en la pulsera a pesar de no saber cómo usar magia. Mientras se concentra, la pulsera comienza a brillar y de repente lleva puesto un traje similar al que le gustaba en su vida anterior. Ver el traje lo llena de emoción y empieza a moverse, posando con entusiasmo. Le pregunta a Fi qué es y cómo ocurrió. Aunque su pregunta es urgente, Fi simplemente se siente aliviado de que el ajuste del blaster funcionara bien. Al escuchar el nombre, Hugo pregunta si blaster es como se llama ese traje de armadura. Fi explica que el blaster es una armadura encantada de cuerpo completo, un tipo de herramienta mágica que se expande cuando se infunde magia en la pulsera. Al canalizar magia en los cristales, colocados por toda la armadura, el usuario puede lanzar golpes y piernas de gran potencia. Al oír esto, Hugo pregunta emocionado si eso significa que puede realizar movimientos especiales. Fi lo confirma, pero añade que es un tipo antiguo de herramienta mágica con solo esa función, así que no es un reemplazo por el equipo sagrado que Hugo solía manejar con facilidad. Ignorando ese detalle, Hugo se emociona y le agradece por darle algo tan increíble. Sorprendido,
Fe le pregunta si él, Con ese detalle, Hugo se emociona y le da las gracias por haberle dado algo tan increíble. Sorprendido, Fe le pregunta si de verdad está satisfecho con una herramienta mágica anticuada, cuando antes blandía una espada sagrada como si fuera un juguete. Hugo responde preguntando qué quiere decir, porque para él este es el objeto de transformación con el que siempre soñó. Prueba el comando de desactivación para quitar la armadura y luego el comando de transformación para invocarla de nuevo. Eufórico, vuelve a agradecerle a Fe y lo levanta en brazos, avergonzando a Fe, que le dice que lo baje. Hugo sigue agradeciéndole, diciendo que Fe lo ayuda una y otra vez. Fe se sorprende de recibir tanta gratitud por algo así. Hugo entonces dice que ser tratado con amabilidad es suficiente para hacerlo feliz y que tener un hermanito como Fe lo hace sentir como el hermano mayor más feliz del mundo. Fe se sorprende, profundamente conmovido por sus palabras. Como ya es tarde por la noche, Fe se despide de Hugo y dice que se verán mañana. Ahora que Hugo tiene el blaster, cree que realmente podría convertirse en un héroe capaz de hacer sonreír a todos. Lleno de emoción, no puede contenerse y comienza a entrenar de inmediato. Mientras tanto, en la academia, Zenon muestra una sonrisa inquietante, convencido de que por fin ha rescatado a Claire de Hugo. Se revela entonces que esta persona no es realmente Zenon, sino Hanoid, un reencarnado de otro mundo. Después de perder la vida en un accidente, él y otros en situaciones similares fueron guiados por un dios y reencarnaron en el mundo de un juego al que había jugado toda su vida, en el papel de Zenon Ash. Luminous History es un juego ambientado en la Real Academia Luminosa, un popular RPG de acción y romance con cientos de personajes, cada uno con su propio sistema de afinidad y rutas individuales. El protagonista es un estudiante transferido que forma lazos con sus amigos durante la vida escolar, mientras enfrenta diversos desafíos y crece mediante los eventos. La heroína principal y el personaje favorito de Zenon es Claire Rouge. En el prólogo, se supone que sus labios son tomados por la fuerza por Hugo, por eso, antes de que el evento ocurriera, Zenon, ahora como Zenon Ash, intervino y la rescató. Según lo que recuerda del juego, después de este evento, Hugo, que lo pierde todo, escucha los susurros de los demonios y sacrifica a su propio hermano para obtener poder, solo para ser derrotado por el protagonista, condenándose a una muerte miserable. Zenon considera que ese es el final perfecto para Hugo. Dejando eso de lado, como ha tomado una acción tan drástica, sospecha que el otro reencarnado probablemente empezará a moverse también. Sin embargo, aún así, Zenon cree que en este mundo el que se convertirá en el héroe y disfrutará del harem será él. Por ahora, planea pasar un rato dulce con su querida Claire. Estos reencarnados estaban destinados originalmente a ser los protagonistas de este mundo, sin embargo, por culpa de un otaku, la historia heroica que imaginan está a punto de desviarse, y por ahora nadie lo sabe todavía. Al día siguiente, cuando Hugo va a la academia, otro estudiante lo desafía a un duelo. El chico se presenta como Marcus Bog y le dice que suba al escenario de combate y se convierte en el óxido de su espada. Como haría cualquier persona sensata, Hugo rechaza usando la excusa de que ha perdido la memoria. Aunque Marcus ya había escuchado el rumor, ahora confirma que Hugo realmente no recuerda nada. Aún así, insiste en pelear, lo que sorprende a Hugo. Confundido, Hugo pregunta si hizo algo terrible en el pasado para que Marcus insista tanto. Marcus responde que no, pero que ha estado harto de Hugo desde hace mucho. Y ahora que Hugo ha perdido la memoria y su espada sagrada, considera que es la oportunidad perfecta para aplastarlo, declara que hará que Hugo se arrastre por el suelo y se asegurará de que nunca vuelva a levantarse. Esta actitud deja a Hugo completamente sin palabras. Entonces le pregunta a Marcus si alguien le ha dicho alguna vez que tiene una personalidad horrible. Marcus parece ser del tipo que dice en voz alta todo lo que piensa, y Hugo se pregunta cómo debió de ser el antiguo Hugo para que incluso alguien como él lo odiara. Dejando eso de lado, Hugo empieza a alejarse y se disculpa de nuevo diciendo que no puede aceptar el desafío porque alguien lo está esperando. Marcus, sin embargo, le dice que no se preocupe por eso y pregunta si se refiere a su hermanito. Confundido, Hugo se gira para preguntar qué quiere decir y otro estudiante se acerca llamando a Marcus Sama y enunciando que ha traído al hermano de Hugo. Cuando Hugo mira en esa dirección, ve a dos estudiantes arrastrando a Fe con ellos. Marcus los elogia diciendo que su trabajo facilitará las cosas. Al oír esto, Hugo pregunta qué planea y por qué Fe está ahí. Marcus explica que para convencer a Hugo de aceptar el duelo, trajo a Fe para cooperar. Declara que si Hugo se niega, su hermanito tomará su lugar, lo que enfurece inmediatamente a Hugo. Fe intenta tranquilizarlo diciendo que los chicos no son fuertes, pero uno de los estudiantes de repente le aprieta la mano lo suficiente para causarle dolor visible. Preocupado, Hugo exige que se detengan de inmediato. Marcus le dice que ya sabe lo que debe hacer, añadiendo que Hugo es libre de negarse si desea ver sufrir a su hermano. Con eso, vuelve a desafiarlo, dejándole sin elección. Hugo establece una condición:
Deben liberar a Fe primero. Si hacen eso, aceptar el duelo. Marcus acepta y ordena a sus hombres que suelten a Fe. Una vez que lo hacen, Fe se disculpa por haber sido capturado, y Hugo le dice que no se preocupe, que nada de eso es culpa suya. Marcus expresa su sorpresa, afirmando que nunca imaginó que la escoria más baja y malvada se preocupara por su familia. Hugo responde sorprendido de que alguien tan repugnante como Marcus existe en esa academia. Continuando, Marcus explica que en este duelo cada quien apostará algo. Él apuesta que si gana, Hugo se arrastrará por el suelo y lamerá sus zapatos. Hugo acepta y apuesta que si él gana, Marcus nunca volverá a mostrar su asquerosa cara. Con eso, el duelo queda pactado, pero Marcus parece demasiado confiado, como si el resultado ya estuviera escrito, y Hugo estuviera destinado a perder. Momentos después, cuando el duelo comienza, muchos estudiantes se reúnen, la mayoría ansiosos por ver a Hugo derrotado otra vez. Fe se disculpa una vez más, insistiendo que la situación es culpa suya, y Hugo nuevamente le asegura que no lo es, culpando en cambio a sus oponentes. Además, Fe le ha dado algo muy útil que necesita en este momento. Fe protesta diciendo que el blaster es un modelo antiguo, pero antes de que pueda continuar, Hugo le da una palmada en la mano y le dice que no se preocupe, no perderá mientras Fe cree en él. Marcus llega entonces con un objeto parecido a un escudo y pregunta si Hugo está listo para enfrentar la humillación. En respuesta, Hugo comenta sin tapujos que si esa es la herramienta mágica de Marcus, entonces su gusto es verdaderamente horrible. Al oír esto, Marcus intenta actuar arrogante, anunciando que es esta gran herramienta mágica transmitida en la familia Bulk, las Giga Tijeras. Hugo siente una oleada de vergüenza